¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en la pantalla de Canal C con Secretos del Poder. Estamos cumpliendo la primera mitad del año y hay muchísimos temas importantes que hemos repasado junto al licenciado Alfredo Blanco como parte de la agenda periodística en materia política y en materia económica también, con algunos temas sociales realmente muy fuertes, ¿no? Bueno, por eso comenzamos a destacar algunos de los temas que en esta mitad de año han sido realmente muy importantes para nuestro programa. Lo hacemos de esta manera y con esta presentación. Seguimos en Secretos del Poder, vamos a hablar de un tema que a quienes tenemos familiares muy adultos, pero también porque sabemos que en poco tiempo nos va a tocar a nosotros también, lo decimos con cierto humor, pero preocupados porque sabemos lo que se viene, Hay una brecha digital que afecta a los adultos mayores, a las personas mayores, y es casi, podríamos decir, en un mundo que está pensado para que todos nos manejemos digitalmente, una injusticia. Es una injusticia para ellos. Voy a presentar a dos personas que vienen trabajando en esta temática y han escrito una excelente nota, muy interesante en La Voz del Interior. Daniela Bullati pertenece a la Asociación Civil Protagonistas Digitales. Bienvenida, Daniela. Gracias. Y Milena Pularello es la autora de la nota en La Voz del Interior, que realmente tiene un concepto muy interesante acerca de esta temática. Bienvenidas a las dos, buenas noches. ¿Y quién comienza hablando de un proyecto que las involucró a las dos trabajando en esta temática, ¿no? Esa brecha digital que afecta a mucha gente? Sí, veníamos charlando de que así fue como nos conocimos con Mile, desde la Asociación Civil Protagonistas Digitales. Presentamos un proyecto de compromiso social estudiantil en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba, al que ella participó como voluntaria y ahí también como empezamos a involucrarnos juntas, digamos, en la temática. El proyecto en particular era de alfabetización digital en barrios populares. Nosotros llevábamos un taller de alfabetización digital con el celular a comedores, merenderos en diferentes barrios de Córdoba, en el que, no casualmente, la gran mayoría de las personas que se acercaba a buscar ese taller, esa ayuda para aprender, son adultos mayores. De ahí creo que Mile se empezó también a involucrar, a interesar en esta temática, viendo que el sector de adultos mayores, como decís, sufre la brecha digital por una cuestión generacional, pero no es la única dimensión que afecta. No es la única dimensión. Hay una tecnológica que en cierta medida que también limita y acrecienta más la brecha, porque, a ver, un jubilado generalmente tiene un tipo de celular, Milena, que en una de esas no está adaptado para los requerimientos que tiene una obra social, un banco, para tener aplicaciones o para realizar trámites. Sí, me parece importante también hablar con las propuestas que se están llevando a cabo para dar respuesta a esto, ¿no? Yo tenía el contacto de Dani, que me parece re interesante lo que hacen, pero además empecé a saber de otras propuestas, incluso que también partían desde la extensión de la facultad, como Conectar, que es un taller de alfabetización digital pensado para adultos mayores, o mismo desde la Defensoría del Pueblo, con Clic a Clic. Entonces, nada, la respuesta a este problema que además viene desde este sector. Por ejemplo, desde Alejandra Capdevila, desde la Defensoría del Pueblo, me contaba que se acercan las personas mayores de 60 años con sus celulares para que los trámites se hagan en ese lugar, y desde ellos surge la necesidad y el pedido de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Para lograr autonomía y para no depender de alguien, ¿no? Esta cuestión de la brecha también y la falta de educación digital me parece que todavía expone mucho más, no solamente a una serie de cosas a las cuales los jubilados o jubiladas no pueden acceder, sino que también los expone, por ejemplo, a las estafas.
Totalmente. Primero quisiera retomar algo que dijiste vos al principio, de que la brecha digital no es solamente por una cuestión generacional, sino que muchas veces tiene que ver con la materialidad, porque hoy no alcanza con tener solo un celular, sino que hay que tener un celular con buen almacenamiento para que soporte la cantidad de aplicaciones que tenemos que tener, que tenga una buena cámara para hacer el escaneo de rostro, el escaneo del DNI. Entonces, ahí también hay una cuestión socioeconómica, digamos, que se cruza con la cuestión generacional. Y después lo que vos decís es muy importante, sobre todo en el sector de adultos mayores, porque como dice Mile, muchos se acercan para buscar cierta autonomía. Pensemos que son personas que toda la vida se desarrollaron autónomamente, tuvieron trabajo, criaron chicos, tuvieron sus familias, se hicieron cargo de su casa y que de repente, por la aceleración que tuvo la digitalidad, tienen que depender de sus hijos, de sus nietos para resolver un trámite habitual, cotidiano, como puede ser pedir el turno de un médico, mandar una receta, generar el token de la obra social, incluso comunicarse, ¿no? Mandar una foto, hacer una llamada. Eso hace, de nuevo, que pierdan autonomía, pero también al generar cierta dependencia con otras personas, también los expone mucho más a estafas o abusos que pueden sufrir de parte de familiares o de parte de otras personas por el desconocimiento que tienen por ahí en el uso de las aplicaciones o de las tecnologías digitales en general. Que también lo que hablábamos, que no es un aprendizaje natural. Nadie nace sabiendo a usar el celular o las aplicaciones. Es algo que se tiene que aprender. Entonces, por eso resaltábamos un poco estos espacios educativos que están de alguna manera habilitando este intercambio, digamos, de conocimiento y de herramientas para que los adultos mayores, las personas mayores puedan acercarse a esos dispositivos, generar otro tipo de vínculo con las tecnologías y poder manejarse con autonomía y no generar estas dependencias que los puede exponer a otras problemáticas, digamos. Nos llegan todos los días datos de personas que son estafadas. Milena, vos has buceado un poco en esta nota que escribiste en La Voz del Interior acerca de estos distintos niveles de capacitación. ¿Qué nos está faltando? ¿Hacen falta más espacios para que se pueda educar en todo esto? ¿Nos hace falta que estemos más cerca, más allá de el esfuerzo que pueda hacer un nieto, un hijo, para tratar de enseñarles a los adultos mayores a manejarse con estas tecnologías? Sí, yo creo que primero entender que la brecha digital, que es esta desigualdad en el acceso tanto a dispositivos como al Internet en general, tiene esta pata estructural que decía Dani, que es: yo no te puedo asegurar que tengas acceso a Internet, pero tiene esta otra parte que es cultural y que es de conocimiento, que por ahí desde la comunidad, desde el acercarse a un abuelo, acercarse a un tío, un vecino, sí podemos ir haciendo. Teniendo claro que nosotros también estamos en un contexto, en un proceso de constante aprendizaje, porque las tecnologías van avanzando y nosotros vamos corriendo. Pero bueno, me parece que a priori lo que podemos hacer es sí acercarnos y tener un poco de paciencia, que nos cuesta mucho, pero está buenísimo. Y desde traer el tema a la mesa está buenísimo para darle visibilidad a estos proyectos que sí existen. Así que me parece que los espacios están buenísimos, hay que difundirlos y hay que entender que las responsabilidades son más grandes. Por un lado, esta cuestión más comunitaria de tener paciencia, pero después están cuestiones más amplias como el diseño de las interfaces, de las aplicaciones que no son tan sencillas de usar, o que se cierren canales de diálogos presenciales, de poder encontrarnos cara a cara, a que alguien me explique cómo hacer el trámite, que no solo le afecta a los adultos mayores, sino a uno mismo. Claro. No quiero despedirla sin que me dejen una referencia final para que aquellos adultos mayores o hijos o nietos preocupados por sus abuelos o padres que están en una de esas observando que esta situación se da dramáticamente en el hogar, nos puedan dar un detalle de dónde comunicarse para ver de qué forma los podemos ayudar. Ahora, ¿hay una idea más o menos clara de qué población, al menos aquí en Córdoba, ¿no? Estamos hablando de personas que están sufriendo esta brecha digital? ¿Tienen ustedes algún censo hecho, alguna idea o más o menos alguna referencia en función de la gente que se va arrimando a los comedores, como decías, a los centros sociales o bien a la Defensoría del Pueblo?
Yo no te puedo tirar un número, así como una cifra muy exacta. Sé que hay censos, incluso creo que la provincia de Córdoba hizo algún estudio, pero de nuevo resaltar que esto tiene que ver con un cruce muchas veces de dimensiones en el sentido del acceso a los dispositivos de internet y por otro lado como el nivel educativo, si se quiere. Y ahí lo que yo puedo sí aportar es que el sector de los adultos mayores está muy afectado por una cuestión de trayectoria con los dispositivos digitales, pero el sector de los adultos mayores que vive en barrios populares está mucho más afectado por esto, porque en general son los que no tienen Wi-Fi, son los que tienen celulares o dispositivos deficientes y a los que muchas veces les sería más fácil tomarse un taxi, ir al centro, a un canal presencial y resolver el trámite que lidiar con su celular. En eso me gustaría que antes de despedirnos, como si proponerles estos canales, digamos, para resolver algunas situaciones. Desde Protagonistas Digitales tenemos un material que es gratuito y de libre circulación, que es para un taller de alfabetización digital con el celular, que cualquiera lo puede descargar y lo puede difundir y puede organizar un taller en su barrio. Y por otro lado, las promotoras digitales, que en esto me parece que también tenemos que ponernos creativos a ver cómo se pueden resolver estas problemáticas o estas desigualdades y nosotros estamos pensando en que podría haber un rol, ¿no?, específico en la sociedad de personas que estén formadas en mediar entre los sistemas y las personas que por ahí, aunque vaya a un taller, no va a poder aprender de un día para el otro cómo manejar el CD, cómo manejar la aplicación de la obra social, el mail, etc. Entonces puede haber personas capacitadas. Nosotros pensamos en mujeres, atendiendo también a que hay una brecha de género en las tecnologías, que son las promotoras digitales que puedan asistir a las personas que necesitan una ayuda para manejarse con los dispositivos. Nosotras el año pasado hicimos una formación para promotoras digitales y hay un grupo ya de compañeras que está ahí dispuestas a brindar talleres o clases particulares, así que mi consejo es pónganse en contacto con Protagonistas Digitales o con las personas que también que tengan como cercanas y que les puedan dar una mano con esto. Protagonistas Digitales tiene su Instagram, que es así, Protagonistas Digitales, y la página web que es protagonistasdigitales.com.ar. Ahí se pueden comunicar, descargar estos materiales y ponerse en contacto para que le busquemos la vuelta entre todos y todas a ver cómo podemos acercarnos entre personas, tecnologías, aplicaciones, etc. Bien, esperemos que se pueda hacer así. Milena, una breve respuesta. Tu experiencia como periodista, escribiendo la nota, ¿con qué realidad te encontraste? ¿Qué viste? Lo que más me sorprendió, para bien, es esto, el trabajo que sí se está haciendo. Y por otro lado, tuve la oportunidad de hablar con adultos que forman parte de estos talleres y hablaban de esto, de la autonomía y de la calidad de vida, ¿no? Estaban muy agradecidos de estos espacios, así que me parece que es por ahí. Bien. Daniela Bullati, Milena Pularello, a las dos, muchísimas gracias por explicarnos esto y por el trabajo que hacen también, que significa compromiso y respuesta para los que lo están necesitando. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de anegamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC.
Tus proyectos crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Desde otro lugar del mundo, Alfredo Blanco sigue teniendo al tanto y al momento la mirada desde otros lugares, pero también desde lo que está pasando aquí en la República Argentina con la economía, uno de los temas, por cierto, esenciales. Por eso es que lo vamos a saludar y presentar con una de sus editoriales. Vaya a saber desde dónde. No importa eso, importa el tema y la claridad con la que nos trae esos asuntos. Alfredo, bienvenido y buenas noches. Te estamos viendo y escuchando con atención. Buenas noches, secretos del poder. Buenas noches a la gente del canal, a los técnicos que hacen posible que estemos comunicados hoy desde lejos, desde la bella Ginebra. Como decíamos el martes pasado, el gobierno tuvo buenas noticias con el tema de la inflación, pero nos preocupaba el tema cambiario. Hoy voy a comenzar con una referencia a un tema que no es de nuestro país, pero hacia el final voy a tratar de vincularlo. Voy a comenzar con una referencia a un debate de los muchos debates que hay en Europa, muchas cuestiones muy importantes. Está el tema de la guerra, está el tema de la relación con Estados Unidos a partir de las decisiones del presidente Trump, está la discusión sobre el tema de la inmigración, pero voy a hacer referencia a un tema un poco más específico de España, que no tiene la importancia a nivel internacional que tienen los otros temas, pero que me va a servir para vincularlo con Argentina. Este tema tiene que ver con una discusión que por estos días se da a nivel político y a nivel técnico en España, como consecuencia de la estrategia de alianza del gobierno nacional, de Sánchez, del PSOE, del Partido Socialista Obrero, con los catalanes.
de esa discusión quiero tomar un tema que tiene que ver con algo que se puede vincular con Argentina. Ustedes saben que España es un país mucho más descentralizado que Argentina. Es un país en que la unidad nacional ha dependido siempre de una discusión y reconocimiento de ciertas realidades regionales muy específicas, con identidades muy heterogéneas, entre los vascos o los catalanes o los gallegos. En fin, son realidades muy disímiles y de alguna manera la distribución de recursos tiene una similitud como sistema, los recursos del Estado Nacional con lo que es el régimen de coparticipación, por ejemplo, en Argentina. Pero en este caso, además, se ha establecido que para algunas regiones hay este acuerdo especial. Y se está discutiendo el acuerdo con Cataluña, de nuevo, porque ese forma parte del acuerdo de Sánchez, es decir, del Partido Socialista Obrero Español con los catalanes. ¿Qué importancia tiene esto que se le llama el financiamiento singular? Bueno, que le permite, en ese caso, contar con mayores recursos. Ha aparecido un libro por dos catedráticos españoles muy importantes que se llama La factura del cupo catalán, por decir, este tema de darle esta consideración especial. Todavía no está en vigencia, pero eso ha desatado una discusión. Entonces hay regiones, como es el caso del País Vasco, una región muy desarrollada, que tiene un financiamiento singular, como también Navarra es una región muy desarrollada. En este caso en el caso, por ejemplo, si ustedes quieren llamarle privilegio, en el caso del País Vasco, esto se ve reflejado en cuánto financiamiento dispone per cápita cada región. Y allí claramente se puede ver que mientras la media de las regiones, el promedio, es ligeramente inferior a 3.400 euros per cápita, el País Vasco tiene 6.600. Y más allá de los argumentos técnicos, ¿por qué otorgar a Cataluña? Esto está en el marco de una alianza política. Pero en lo técnico se dice, los números muestran que Cataluña no ha crecido igual que España. En los hechos, desde 2016, Cataluña no ha crecido, ha estado por debajo de la evolución del Producto Interno Bruto español agregado, ¿no es cierto?, del conjunto de España. Eso ha motivado la aparición de este libro que se llama La factura del cupo catalán, en lo cual muestran, pero ¿por qué no ha crecido Cataluña? Y déjenme que les diga algún argumento de lo que está en el libro y ahí lo vamos a relacionar con la situación en Argentina. Hay varios argumentos. Por supuesto, allí hay una crítica fuerte al manejo de la política fiscal de Cataluña. Hay una crítica al exceso de incorporación de personal en Cataluña, pero también, o a los impuestos altos, pero hay una razón que también está citada allí, que es inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque razones políticas hacen de que haya habido muchas dudas a partir de los procesos y los reclamos independentistas de Cataluña. Hubo empresas que se retiraron. Es decir, la seguridad jurídica es un elemento central. ¿Y por qué lo digo esto? Porque estos argumentos de impuestos altos o inseguridad jurídica son argumentos que en Argentina parecen estar pesando. La inflación ha mostrado que baja. El problema cambiario, así como cuando dijimos que se atrasaba el tipo de cambio, no estábamos diciendo algo que estaba lejos de la realidad. Hoy también decimos que no hay que pensar que eso va a llevar a una solución final que sea explosiva. Pero sin embargo, vale la pena reflexionar en lo siguiente. Dicho en una frase, por vincularlo con Argentina, la política fiscal es muy importante. Es muy importante la política monetaria, pero es muy importante el tema de seguridad jurídica. Y en ese sentido, con un gobierno que tiene una debilidad parlamentaria, pero que además parece no esmerarse en construir alianzas, las próximas elecciones van a ser muy importantes. El gobierno insiste en su idea de no aliarse en condiciones de igualdad con sectores que pueden acompañar y que lo han acompañado. Habría que tener algún cuidado con eso.
La sostenibilidad de la política económica es sostenibilidad también de la política en general. Y sería bueno que además de que tengamos que comentar información sobre que bajó la tasa de inflación o que tengamos en algún momento que pensar que hay una tranquilidad cambiaria que no tiene riesgos, que no aparezcan riesgos por errores políticos o por ausencia de capacidad de generar consensos necesarios para que la política económica finalmente nos lleve a mejores puertos. Lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas. De nuevo, muchas gracias a quienes nos siguen en Secretos del Poder y, por supuesto, un agradecimiento especial a nuestro canal, Canal C. Hasta el martes que viene, en Secretos del Poder. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de anegamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com
Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Primero de julio, ya lo comentaba Alfredo Blanco, comienzan a tener un porcentaje mayor las retenciones al campo. Un tema que me parece que no es menor cuando sabemos todos que hay muchísimas provincias, y entre ellas la provincia de Córdoba, que están planteando un escenario totalmente distinto respecto a esto. Cuando se hizo la campaña política que llevó a Javier Milei a las elecciones, se comprometió a ir bajando progresivamente las retenciones y a eliminarlas totalmente. Bueno, hoy el cuadro es totalmente distinto y a partir del 1 de julio se han aumentado, sobre todo en soja, en maíz, en algún otro cultivo que son realmente muy importantes. ¿Cómo le afecta a Córdoba inicialmente para iniciar el diálogo con el ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso? Sergio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Julio, un gusto. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias. Bueno, ¿cómo afecta a Córdoba puntualmente, una provincia muy productiva en el campo? Mucho, muchísimo. Hay un dato de la bolsa de cereales que prácticamente van a ser 600, millones de dólares más. Ya los 26 puntos, por ejemplo, en el caso de la soja, o 9,5 en el maíz, menos en incidencia en sorgo y girasol. Pero de todas formas, cuando uno analiza el impacto que tiene las retenciones en Córdoba, y uno la mide en 22 años para ver todas las variables que puede haber tenido distintos tipos de retenciones y distintos tipos de precios, ¿no?, que eso influyen, y distintos tipos de cambio, más o menos nosotros hacemos una cuenta de 42.000 millones de dólares, que son cifras, y uno las dice y la gente que nos está viendo por ahí no visualiza bien de qué se trata, pero es mucho recurso que se va de Córdoba y del bolsillo del productor y no vuelve. Y eso realmente ha dejado en estos 22 años, cualquiera ha sido el gobierno, ¿no? Porque hay que decirlo, han pasado todo tipo de gobiernos y siguen usando este mecanismo perverso que de fácil recaudación, que inclusive nos genera un rechazo muy grande a veces de parte del productor, porque el productor no las paga del bolsillo, no saca plata del bolsillo y las paga. Porque yo por ahí hago la cuenta que cuando nosotros discutimos un impuesto inmobiliario o una tasa municipal como son las guías ganaderas, siempre hay una reacción porque nadie quiere pagar impuestos y por ahí parecen desmedidos o no. Y vos decís, che, pero si yo analizo cuánto es la retención en soja, por ejemplo en Marco Juárez, y agarrar lo que paga un productor con más o menos lo que fue la última cosecha de 40 a 50 quintales de soja por hectárea, y te das cuenta que es un camión cada 3, más o menos. Entonces, ahí estamos hablando de cifras importantes y de montos importantes, ¿no? Cuando uno lo compara con otros impuestos provinciales o municipales. Pero bueno, es una actitud que nosotros esperábamos que cuando el presidente allá por enero había tomado la decisión de bajarla con esta resolución, a nosotros nos pareció muy bueno. Si bien era insuficiente y temporaria, lo dijimos públicamente, que nos pareció que era un camino, que se abrió un camino que iba a generar otro tipo de posibilidades. Así fue también con la mesa provincial, de la mesa de enlace provincial, después lo apoyó la mesa de enlace nacional, y ahora creíamos que iba a ocurrir esto, pero en definitiva, bueno, ya lo había anticipado el ministro Caputo cuando vino a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y bueno, seguramente hay un problema de plantear por qué se hace esto, por un problema de caja. Pero, ¿qué pasa? Es siempre el mismo sector el que sigue poniéndole el hombro, ¿no? Yo por ahí me pongo a pensar, ahora que se habla mucho de otros sectores de la economía, por ejemplo, que vienen creciendo, la minería, la energía, el petróleo. Bueno, a esos sectores, en lugar de penalizarlos, se los incentiva y se los estimula a través de regímenes especiales como puede ser el RIGI. En el caso de YPF, por ejemplo, que es una empresa monopólica prácticamente, está subsidiada desde hace mucho tiempo,
Bueno, y a esas empresas o a ese sector, insisto, se los ayuda en lugar de penalizarlo, ¿no? Yo quisiera ver, inclusive, escuchaba una conferencia en Maizar al presidente de YPF y él decía que al 2030 más o menos YPF iba a estar exportando 30.000 millones de dólares en concepto de exportación. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si a la exportación de petróleo se le pusiera el 33% como se hace con la soja, ¿no? ¿Qué diría él? ¿Qué pensaría él? ¿Cuán eficiente sería? Ahora, esto tiene un problema todavía mucho más grave, recién lo comentabas. El gobierno nacional retiene esos fondos y no se coparticipan. El problema es que no hay ningún tipo de devolución para las provincias. Yo creo que está bien que no se coparticipe, porque nosotros conceptualmente siempre estuvimos en contra de las retenciones. Ajá. Así que en su momento hubo el fondo sojero, en la época de Cristina creo que el 30% venía a las provincias y a los municipios, pero conceptualmente me parece que es un mal impuesto, que penaliza la producción, que hay que discutir una reforma tributaria en serio, ¿no? Eso es lo que me parece que amerita que lo hagamos, ¿no? Porque ahora que el gobierno nacional le dice a las provincias que bajar impuestos, y está bien que se diga porque hay impuestos que tienen las provincias, por ejemplo, como ingreso bruto, que no son buenos, son distorsivos, y está bueno una reforma tributaria donde, en definitiva, lo que paga el contribuyente, porque el contribuyente paga impuestos, sean municipales, provinciales, nacionales, pero está bueno que se ponga toda una misma bolsa y se discuta, me parece a mí, cómo se tiene que distribuir de acuerdo a las responsabilidades y a las competencias de cada una de las jurisdicciones. A ver quién hace más impuestos tiene que tener o más recursos tiene que tener. En cambio así, la nación sigue sosteniendo estos recursos que no se coparticipan, baja a otros que sí se coparticipan. Sí. Fíjate vos que es bastante, una actitud bastante caprichosa y maliciosa, por decirlo de alguna manera, porque bajo impuestos, pero bajo de los que se coparticipan con las provincias en algunos casos, pero no bajo, como el caso de retenciones, o el impuesto al cheque que no se coparticipan. Y me parece que hay otros impuestos que los cobra, que tendrían que asignarse para otros recursos, por ejemplo, el caso del impuesto a los combustibles, y vos ves que no hay rutas que haga el gobierno nacional en ninguna parte de Argentina, y bueno, y se queda con esos recursos. Eso se está también complicando para la producción, ¿no? Hay rutas que están realmente convirtiéndose en una verdadera calamidad para quienes tienen que llevar la producción. Pero eso es complicado, Julio, para todos nosotros, para las provincias es complicado, porque es como que de pronto para la gente común, los que tienen la responsabilidad son los municipios y las provincias. A la gente común inclusive no le reclama mucho al gobierno nacional. Yo cuento una anécdota que me pasó el otro día en Huinca, Renancó. La ruta 35 es una de las rutas peores que tiene nacionales. La provincia de Córdoba viene en el sur, sobre todo en el tramo que va de Córdoba a La Pampa. Y bueno, y ahí el gobernador le manifestaba, bueno, pero es una ruta nacional, yo no puedo hacer nada, ni siquiera si la pidiera me van a dar la ruta, como pasa con la ruta, con otras rutas que hemos pedido. La 19, por ejemplo. La 19, que estamos ahí en un tira y afloje, que si bien hemos avanzado con la licitación, creo que todavía no están terminadas la formalidad de la transferencia de la ruta, u otras rutas que realmente nos gustaría tener porque la Nación nos la está arreglando, como la 158. Bueno, pero ¿qué decía la gente? Le decía, gobernador, ¿y por qué no hace usted como Córdoba una ruta paralela al lado? Fíjate el extremo que llegamos, ¿no? Claro. Es decir, no importa, yo no le reclamo a la Nación, no me importa, pero sé que la Nación no lo va a hacer, ¿por qué no lo hacen ustedes una ruta paralela? Y la verdad es que vos te das cuenta y decís, che, pero ¿qué pasa acá? Quiere decir que este tema de que las provincias y los municipios se van a tener que hacer cargo cada vez más de mayores responsabilidades, se hace dificultoso, porque al no tener los recursos, y los recursos se van de nuestras provincias y no vuelven nada, es bastante difícil. Y en el tema de las retenciones, no es neutro el tema. No es neutro el tema. Cuando uno analiza y compara, por ejemplo, con Brasil, ¿por qué Brasil aumentó o duplicó la producción en la última década? No es lo que dice Sturzenegger, que dice Brasil aumentó la producción porque tiene una ley de patentes o respeta la propiedad intelectual a través de una ley de semillas, que creo que es una asignatura pendiente que tiene Argentina. Es necesario, no tenga ninguna duda. No es lo único. No es relevante para duplicar la producción. ¿Qué ha pasado? Se duplica la producción porque es rentable el negocio de la soja. Entonces,
el área sembrada en Brasil aumenta y por lo tanto aumenta la producción. Pasaría lo mismo acá. Acá se achica el área porque al ser poco rentable, cada vez menos rentable el negocio de la siembra, en la soja sobre todo, hace que se siembre solamente en la zona núcleo. Sería inviable hoy poder hacer soja ya en Formosa, en Santiago del Estero, en Chaco, en Tucumán, digo, en Catamarca, que eran zonas que medianamente muchos productores, inclusive de ellos muchos cordobeses, iban extendiendo la frontera agrícola a esos lugares. Hoy prácticamente es imposible. Te voy a hacer una última pregunta que tiene más que ver con lo político. Vos sos un hombre que tiene un excelente diálogo con todos los sectores del agro, no solamente en Córdoba, sino a nivel país. Cristina Kirchner tenía una política y una ideología respecto al tema de las retenciones. Siempre decían los kirchneristas que les servía para inclusive regular los precios. Proteger la mesa de los argentinos. Exactamente. Mauricio Macri las eliminó y muchos lo criticaron después cuando la economía cayó y dijeron, Macri se desfinanció por no cobrar retenciones que tenía que cobrar. Y ahora Milei, que había prometido eliminarlas, decide reposicionarlas. ¿Qué te crees que ha pasado con Milei? ¿Es que necesita recursos o va por lo que han hecho los otros presidentes? Yo creo que lo difícil de Milei o de un proyecto político es decir una cosa y hacer otra. Y por eso la Mesa de Enlace Nacional salió con un comunicado. Y eso que la Mesa de Enlace Nacional fue bastante paciente en este acompañamiento en este año y medio. De hecho, yo estuve en Palermo el año pasado y Milei fue al rol de Palermo y fue aplaudido, ¿no? Y no había bajado retenciones todavía. Es como que recién había iniciado, tenían una expectativa, bueno, pero después pasó lo que pasó. Y hoy el negocio agropecuario es agua por todos lados. Entonces, el cheque en blanco se le puede votar. ¿Viste? Entonces ya no es un problema solamente de acompañar políticamente algo, porque un dirigente que tiene que representar intereses, en este caso gremialmente el interés de los productores, y son 4 entidades que representan intereses distintos, pero se pusieron de acuerdo en un comunicado muy duro, porque realmente me parece que es una falta de cumplimiento de un compromiso, de la palabra empeñada. Por eso vos bien dijiste que en la época del kirchnerismo, el kirchnerismo estaba totalmente de acuerdo con la retención y nosotros levantábamos la voz y decía que estaba mal, pero sabíamos que era un gobierno que estaba convencido que esa decisión era buena. En cambio, este gobierno no está convencido. Lo que pasa es que yo digo una cosa, este gobierno seguramente le faltan recursos, hay una discusión de fondo que las pueden dar otros economistas que de hecho pueden hablar ahora después que yo mucho mejor. Pero te vuelvo a repetir, este es un tema que me parece que tiene que ver con una discusión económica y de fácil cobro, porque podría sacarse estos impuestos que son distorsivos por impuestos buenos, como se dicen, ¿no? ¿Por qué no vamos a impuestos patrimoniales? ¿Por qué no vamos a impuestos como ganancias? Lo que pasa es que son impuestos más difíciles de cobrar. Pero lo que pasa es que con esto estamos matando la gallina y los huevos de oro, porque podríamos tener mucho más actividad económica, mucho más producción y generar mucho mayor valor agregado y producir más y exportar más, y eso sería beneficioso para el país. El país necesita dólares y nosotros estamos matando fundamentalmente a aquel que genera recursos. O sea que me parece que a la larga cuando uno suma y resta, esto es coyuntural, esto le sirve ahora, pero a mediano y largo plazo realmente están matando un sector que ha sido muy dinámico y que genera dólares, que es lo que Argentina necesita. Sergio Busso, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de negamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación
culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Vamos a recibir a Adrián Tuninetti. Es un joven magíster relacionado con lo que es el análisis de la realidad internacional, y Adrián nos va a tratar de explicar un poco cómo está este conflicto de Oriente Medio y cómo puede llegar a convertirse esto, dicen algunos, en un dolor de cabeza para Argentina. ¿Será tan así? Adrián, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Muy buenas tardes. Sí, es un conflicto que, bueno, tiene toda su historia y que ahora se ha venido a incrementar aún más por lo que hablamos hace un rato, que es el tema de que las organizaciones internacionales, el orden internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ha entrado en una crisis bastante compleja y muy incierta sobre lo que hoy representa el sistema internacional. Ese sistema internacional basado en organizaciones como la ONU o como específicas como aquellas que regulan la energía atómica, etcétera, o el derecho internacional, bueno, están en una crisis muy profunda, y esto lleva a que grandes potencias como el propio Estados Unidos o la propia Rusia lleven adelante acciones unilaterales. Y bueno, y obviamente al ser un conflicto, si se quiere, regional entre Irán e Israel, bueno, tiene repercusiones en todo el mundo, y obviamente nosotros como argentinos, la política exterior argentina bajo el gobierno de Milei también tiene repercusiones desde el punto de vista de cuál es su posicionamiento respecto de esta administración de Milei, ¿no? Bien, en lo que respecta a la acción de Donald Trump, entonces Donald Trump actúa como si fuera patrón de estancia, lanza un par de bombas y dice, acá quiero la paz. Es realmente llamativo, ¿no? Es llamativo porque es una diplomacia coercitiva, no es una diplomacia de acuerdos, sino que Trump actúa, lleva adelante una acción determinada y después se sienta a negociar. Esto lo vemos ahora con Irán, pero también ha sucedido en otras circunstancias previas, tanto a nivel interno como a nivel externo, que eso, por ejemplo, el caso respecto del Canal de Panamá, respecto de Groenlandia, bueno, tira las frases, tira estas acciones, si se quiere, brutales o de fuerza, y después empieza a negociar. Lo mismo también podemos ver respecto a OTAN o a la propia Europa, ¿no? Y lo que pasa en Rusia. Entonces, es una nueva forma de diplomacia que Trump, tanto en su primera gestión como actualmente y ahora más, lleva adelante respecto a cómo llevar adelante justamente la política internacional y representando este nuevo esquema global, esta nueva configuración de poder que se da en el sistema internacional, ¿no? Bueno, y en ese trencito ingresó el presidente argentino Javier Milei con, dice muchos argentinos, esta situación en donde casi nos mete directamente en una guerra, sin que creo que el pueblo argentino sea, en cierta medida,
un pueblo que está acostumbrado a querer vivir en guerra, ¿no? O al menos de sumarse a este tipo de amenazas internacionales sobre las que Javier Milei dice estamos del lado correcto. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, a ver, acá tenemos que ver, si se quiere, dos cuestiones. Primero, la de Milei propia, él tiene un posicionamiento ideológico claro que ya venía sobre Israel, sobre el aislamiento, si se quiere, automático a ejes de política internacional o exterior de Estados Unidos e Israel. Bueno, y esto lleva, por supuesto, a llevar adelante ciertas acciones como estas declarativas, ¿sí? Respecto a, bueno, llevar adelante el apoyo, si se quiere, discursivo respecto a esta incursión o esta escala de conflicto entre Irán e Israel. Pero, obviamente, como vos decís, Julio, la sociedad argentina no está acostumbrada, y latinoamericana en general, somos un territorio de paz, ¿sí? Sí, por supuesto que existe conflictos regionales de menor o mayor escala, pero somos una región de paz. Entonces, nosotros ya estamos configurados de una manera donde los conflictos regionales y mundiales no nos afectan o estamos alejados, no solamente geográficamente, sino también desde el punto de vista cultural y de formación misma. Entonces, por eso ha repercutido de una forma, si se quiere, negativa, en el sentido de que Milei se haya alineado tan repentinamente respecto a lo que pasa allí en Israel. Y bueno, por supuesto que no responde a nuestra propia idiosincrasia. Pero sí, volviendo a lo anterior, tiene que ver con ese propio posicionamiento ideológico que intenta replicar Milei y que ya venía previo, inclusive en su etapa de candidato presidencial, ¿no? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, porque en algún momento el kirchnerismo se lo señaló por hacer política con los derechos humanos. Estaba muy amigado precisamente con toda la gente que sufrió de manera directa la persecución en la última dictadura militar. Ahora, Milei está haciendo algo parecido, pero en este caso con la causa judía. Es más, se ha conocido de un decreto en donde Milei promete algún tipo de subsidio o ayuda económica para los judíos que quieran venir a vivir aquí en la Argentina. Sí, la verdad que eso cayó bastante mal, inclusive, bueno, por todo lo que ya conocemos, el tema de las universidades, el tema de los jubilados, etcétera, del tema económico, y es una fuerte, si se quiere, golpe respecto a lo que pasa en el interior de Argentina. Donde hay un ajuste muy fuerte. Donde hay un ajuste muy fuerte y embaucarnos en causas que no son nuestras, que son muy distintas a lo que pasa efectivamente en Argentina y cómo está conformada la sociedad argentina, bueno, es chocante, ¿sí? Y es peligroso también. No digo que vaya a existir ataques como sucedieron en la década de los 90, pero sí nos pone bajo una línea de fuego estar detrás de ese alineamiento respecto a Israel y a los Estados Unidos. Entonces, y sobre todo, hoy Netanyahu, ¿cómo está en Israel? Porque tengo entendido que tenía una contrapolítica realmente muy fuerte, una resistencia de parte del pueblo judío muy fuerte, y está Milei casándose con esa situación. También forma parte en lo político de algo que parece bastante inestable. Bueno, sí, eso tiene que ver con un posicionamiento, si se quiere, político a nivel global de esta nueva derecha internacional, donde está Milei, donde puede estar Trump, Vox en España, el propio Netanyahu. El tema acá de Netanyahu y el aspecto específicamente regional ha salido ganador en el sentido de lograr el apoyo norteamericano, que es clave para poder derrotar de alguna manera a su archienemigo regional, que es Irán. Pero bueno, volviendo digamos a ese específicamente el tema del conflicto regional, si vamos a términos boxísticos, ¿no? Creo que Irán perdió por puntos, ¿sí? Perdió por puntos esta batalla, en el sentido de que, bueno, ha logrado mantenerse el régimen del ayatolá, pero ha tenido una fuerte crítica respecto a cómo ha respondido a estos ataques, ¿no? Porque esta represalia por parte de Irán respecto a las bases norteamericanas o a los propios bombardeos sobre Tel Aviv desnudó ciertas falencias del propio régimen, pero por el otro lado obtuvo la mínima, ¿no? Que es lograr la supervivencia del régimen iraní, ¿no? Porque uno de los objetivos del propio Netanyahu y inclusive Donald Trump es el cambio del régimen dentro del Estado iraní. Bueno, entonces ahí Argentina viene detrás de toda esta política internacional respecto al Medio Oriente, que como te digo, a nosotros nos queda muy lejos, desde no solamente geográficamente, sino desde el punto de vista ideológico, si se quiere también. Recordemos que, bueno, acá en Argentina tenemos una cultura
que está formada por muchísimos migrantes de todo tipo, ¿no? No solamente judíos, sino también tenemos musulmanes, tenemos occidentalmente hablando. Entonces, toda esa amalgama a nosotros como cultura argentina nos pega de una manera diferente y que creo que este posicionamiento de Milei respecto a la política exterior y lo que pasa en Israel e Irán, bueno, está lejos de ser nuestra propia idiosincrasia y comprarnos un problema, bueno, sería como algo que no nos redundaría en ningún tipo de beneficio desde el punto de vista, si se quiere, económico o de posicionamiento geopolítico. Y esperemos que sea así. Adrián Tuninetti, te agradezco por la participación en el programa. Bueno, muchas gracias, Julio. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de negamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com
Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Así hemos compartido esta hora de todos los martes a la noche con Secretos del Poder y con los temas más importantes en la agenda periodística. Nos encontramos la próxima semana y gracias desde ya por la compañía de siempre. Buenas noches.